Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor. Quiero saludarles en nombre de toda la comunidad parroquial Cristo Salvador, la parroquia. Y este día quisiera compartir un tema de reflexión partiendo de dos partes. Una de las vísperas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles de la Iglesia, ya que el día lunes 29 vamos a celebrar, primero Dios, esta gran solemnidad apostólica, ya que estas dos figuras que nos da a conocer la palabra de Dios, el Evangelio, y una de sus cartas de San Pablo. Estamos hablando de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, y del Evangelio según Mateo, hablando también sobre la figura de Pedro. Espero que estemos muy atentos, y la segunda parte iluminada lo que el Concilio Vaticano II sobre el decreto sobre el apostolado de los seglares. ¿Por qué este decreto sobre el apostolado de los seglares? ¿Cuál es la visión, la misión de el seglar, o sea, el laico, el bautizado en la iglesia? O sea, no solamente los consagrados. Cuando digo consagrados, son los sacerdotes, y de los sacerdotes salen los obispos, y ahí va la jerarquía: el papa, los obispos, sacerdotes, los diáconos, luego los seglares, o sea, los laicos comprometidos para la misión de la iglesia, o sea, sobre el apostolado de cada uno de los bautizados. Invito a tener muy en cuenta todos estos elementos para poder tener como una iluminación qué es lo que nos dice esa palabra de Dios, qué nos dice el concilio. También en la parte litúrgica, en el prefacio, nos hace ver también la figura de Pablo y de Pedro. Vamos a iniciar con el canto Iglesia soy y tú también. Iglesia soy y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Santos Pedro y Pablo, apóstoles. San Pedro y San Pablo son considerados los pilares de la iglesia, los dos con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo. Anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempos del emperador Nerón sufrieron el martirio, después de que el emperador iniciara una persecución contra los cristianos a causa del incendio de Roma. Esto vamos a iniciar con una de las antífonas
de la liturgia. Y nos dice, estos son los que viviendo en nuestra carne, con su sangre fecundaron a la iglesia, bebieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. Vamos a escuchar una de las lecturas de San Pablo a Timoteo. Recuerden que Timoteo era parte de la escuela paulina y era obispo, porque Pablo lo consagra como obispo para esa comunidad. En el capítulo 4, verso del 6 al 18. Y dice el texto, queridos hermanos, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la fauce del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros. Me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y luego escuchamos la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estas dos lecturas nos invitan a tener muy en cuenta la doble misión de Pedro y de Pablo en la iglesia. Y por eso podíamos decir: Señor Jesús, tú que elegiste a Pedro y a Pablo por caminos diversos para el mismo servicio, danos entusiasmo y generosidad en nuestra respuesta a tu llamada. Eso es lo que hoy el Señor pues nos invita. Y por eso entra aquí la parte, podríamos decir, dentro de la liturgia, lo que habla acerca de la doble misión de San Pedro y San Pablo en la iglesia. Y es que, porque en los apóstoles, Pedro y Pablo, has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo, coronados por el martirio. Son igualmente venerados por tu pueblo. Hermanos, al tener este conocimiento, estas ideas, podríamos hoy retomar lo que el Concilio Vaticano II, en el decreto sobre el apostolado de los seglares. En primer lugar, el apostolado de los seglares se ha hecho hoy, dice el concilio, en el sumario, más necesario sobre todo a causa de la autonomía acrecentada
de muchos sectores de la vida humana, la cual ha traído consigo a veces una cierta separación del orden ético y religioso. Este apostolado en todos los tiempos necesario reviste hoy caracteres de urgencia por la escasez del clero, que a veces se ve impedido en el ejercicio de su propio ministerio. Por eso en el capítulo 1 nos dice el concilio la vocación de los seglares al apostolado. La vocación cristiana es vocación al apostolado, el cual la Iglesia ejercita por medio de todos sus miembros. Es en el mundo en donde los seglares están llamados a ejercitar su apostolado. El derecho y el deber de los seglares al apostolado procede de su unión con Cristo y de los dones particulares que el Espíritu Santo distribuye a cada uno como quiere. En unión con Cristo cabeza, los seglares desarrollan su espiritualidad, sirviéndose de las ayudas espirituales comunes a todos los fieles, particularmente de la liturgia, ejercitando la fe, la esperanza y la caridad, que los capacita para perfeccionarse en el espíritu de la bienaventuranza. Esta espiritualidad propia de los seglares debe además caracterizarse por el estado de matrimonio, de familia, de soltería, de profesión en que cada uno vive, y debe tener muy en cuenta la competencia personal, el sentido cívico y las virtudes sociales. Por eso los seglares tienen el modelo de sus apóstoles, el modelo de la Virgen María, que en la vida común alimentaba la unión con su Hijo Jesús. Pero también, ¿cuál es el fin? Pues, ¿cuáles son los fines que hay que lograr? La obra de la redención, aunque tiene como fin la salvación de los hombres, abarca también el orden temporal, en el cual será recapitulado por Cristo en una nueva creación. Los seglares, o sea, los bautizados o laicos comprometidos, ejercitan su apostolado en la Iglesia, en el mundo, o sea, en la sociedad, dejándose guiar siempre en los dos órdenes por su conciencia cristiana. El apostolado de la Iglesia, nos dice el concilio, y de todos sus miembros, está dirigido ante todo a manifestar el mensaje de Cristo, a comunicar su gracia, misión particular del clero, en la que también los seglares tienen un papel de gran importancia. Pero la función específica del seglar se halla en la instauración del orden temporal. Todas las realidades de la vida tienen un valor propio y una propia bondad, a la cual recibe una dignidad especial por su relación con la persona humana. Este destino, lejos de privar al orden temporal de su autonomía, lo perfecciona. Por eso, en el curso de la historia, el uso de los bienes temporales se ha visto viciado por graves errores. Aún incluso hoy, no poco, pone excesiva confianza en el progreso, se inclina hacia una idolatría de las cosas temporales. La misión de los pastores es predicar los principios y dar los medios de la gracia para el uso recto de las cosas. La misión de los seglares o los laicos o bautizados es obrar directamente en el orden temporal, haciendo que dentro del respeto de sus leyes propias se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana. Hay que subrayar la importancia de la acción social de los cristianos y cristianas. El concilio también dice que el distintivo de la Iglesia es la caridad. Por eso tengan muy en cuenta todos los cristianos y cristianas el ejercicio concreto de la caridad para con todos aquellos individuos o pueblos que tienen hambre, necesidad de trabajo o de instrucción. Por eso el ejercicio de la caridad debe estar libre de segundas intenciones,
Debe ser respetuoso de la libertad, de la dignidad de quien recibe la ayuda y observa, sobre todo, la justicia para que no se dé como limosna aquello que se debe en derecho. Apoyen pues los seglares las obras de caridad, las organizaciones y asistencia social, privada, pública, internacionales, colaborando con todos los hombres y mujeres y jóvenes de buena voluntad y de amor. También el concilio dice que hay diversos campos de apostolado y dice que los seglares ejercitan su apostolado en la iglesia, en la familia, entre los jóvenes, en el ámbito social, en el orden internacional. Es de suma importancia que también las mujeres, cuya inserción en la vida social se hace cada vez más activa, participativa en todos los sectores del apostolado de la iglesia, en la comunidad. Participa el seglar en la vida y en la acción de la iglesia y sobre todo en la vida parroquial, o sea, la pertenencia de la parroquia, de la comunidad eclesial. Dilata su acción desde esta a la vida diocesana, nacional e internacional, haciendo propio también el afán misionero. Por eso la familia es el origen y el fundamento de toda sociedad. Los padres han de ser los primeros educadores, apostolados específicos de los esposos, de sus hijos, como cumplirá la familia su misión vitalizadora de la sociedad. Asociaciones familiares, la creciente importancia que están sumiendo los jóvenes exige de ellos un adecuado esfuerzo apostólico. Procuren, dice el concilio, a los adultos establecer coloquios con los jóvenes, o sea, uniendo pues esfuerzo con los jóvenes, dándoles ejemplo de apostolado. Procuren los jóvenes comprender y respetar a los adultos, a los ancianos. El apostolado en medio social, dice el concilio, es tarea propia del seglar, el cual la cumplirá. Número 1, con la concordancia de su vida con los principios de la fe, con la caridad fraterna que le hace participar en la situación, trabajo y aspiraciones de sus hermanos, con la conciencia clara de la parte que le toca en la edificación del orden social. Por eso, en el orden nacional e internacional, conságrense, dice el concilio, los católicos al bien común, con el sano amor a la sociedad, a la patria, con el fiel cumplimiento de los deberes. Esfuércense los católicos por cooperar con todos los hombres, mujeres, jóvenes de buena voluntad y de amor, para el logro del bien común. Procuren hacer madurar el sentido de la solidaridad entre los pueblos, con un auténtico afecto fraterno, especialmente en todo lo relacionado con los pueblos en vía del desarrollo. También las diferentes formas del apostolado. El concilio señala pues cómo debemos tener esa forma de apostolado. Hay muchas diferentes. Los seglares pueden ejercitar el apostolado tanto individual como colectivamente en comunidades. Todos los seglares están llamados al apostolado personal, entre cuya forma hay que recordar el testimonio de vida, la palabra, el esfuerzo por colaborar con Dios en la edificación del orden temporal. Este apostolado personal es particularmente importante ahí donde la libertad de la Iglesia se ve gravemente impedida o donde los católicos son pocos o viven dispersos. De gran importancia, dice el concilio, es también el apostolado asociado, tanto en las comunidades de la Iglesia como en los diversos ambientes en los cuales aquel es el único que puede
alcanzar plenamente todas las finalidades del apostolado moderno. Multiplíquese y son la forma del apostolado asociado. Entre esta deben señalar aquellas que refuerzan una más íntima unidad entre la fe y la vida, y también las organizaciones internacionales. Los seglares, salvando las debidas relaciones con las autoridades eclesiásticas, tienen el derecho de crear asociaciones o de agregarse a la ya existente. Procuren, sin embargo, evitar la dispersión y las interferencias. Por eso el concilio dice que recomienda la forma de asociación denominadas en general Acción Católica, pero que pueden tomar también nombres diversos. Sus caracteres peculiares son: A. Su fin inmediato es el fin apostólico de la Iglesia, evangelización y santificación. Y B. Los seglares asumen su responsabilidad en la propia dirección, aún colaborando con la jerarquía, con el obispo, el párroco. C. Trabajan unidos en un cuerpo orgánico. Y D. Bajo la dirección superior de la jerarquía, que puede sancionar tal cooperación incluso con un mandato explícito. Todas las asociaciones de apostolado se aprecia de un modo particular las que la jerarquía recomienda, como son hoy los grupos o asociaciones o movimientos apostólicos. Son dignos de particular honor los seglares que se consagran al servicio de las instituciones, sobre todo en el campo, en las misiones, en las nuevas iglesias, y acojándolos los pastores con gozo y provean cumpliendo el cumplimiento a su ayuda moral. También el concilio nos habla orden que hay que observar. Las diferentes formas de apostolado, tanto asociados como individual, tienen que ser adecuadamente coordinadas, evitándose dañosas emulaciones y favoreciendo la estima mutua de todas ellas. Por eso el apostolado de los seglares admite varias formas de relación con la jerarquía según la manera y el objeto del propio apostolado. Hay formas creadas por la libre voluntad de los fieles y que pueden en algunas circunstancias cumplir mejor su misión, pero ninguna presuma reivindicar las definiciones de católica sin el consentimiento de la jerarquía, la cual pueda asociar más directamente a su acción. Preste el clero mucha atención a los seglares y el trabajo apostólico de estos, especialmente los sacerdotes delegados para cuidar del apostolado seglar. Dedíquense a ellos con todo cuidado. También los religiosos y las religiosas han de estimar en muchas las obras apostólicas de los seglares. Y dice que dentro de lo posible créanse en las diócesis organismos en los que colaboren clero, los seglares, los religiosos. Tales organismos han de establecerse también a nivel parroquial. Y luego dice el concilio, el común patrimonio evangélico recomienda y con frecuencia exige la colaboración con los cristianos no católicos, y el común patrimonio de los valores humanos exige no raras veces incluso la cooperación con los no creyentes que reconocen tales valores. En esta cooperación den los seglares testimonio de Cristo, de la unidad de la familia humana. Concilio también nos dice
la formación para el apostolado. Es importante la formación. El apostolado necesita una formación específicamente. La exigen las circunstancias en que su misión se desarrolla. El seglar debe poseer una formación humana integral, completa, según el carácter y las condiciones de cada uno. Además de la formación moral y doctrinal, es necesario formar también para la convivencia y el diálogo, para la firmeza del juicio, teniendo siempre en cuenta la integridad de la persona humana. La formación para el apostolado debe comenzar desde la infancia, en el seno de la familia. Ha de proseguirse después durante toda la vida. Acójase a los niños en la comunidad parroquial de forma que adquieran conciencia de ser miembros del pueblo de Dios. De igual modo, los educadores dedíquense a alimentar el espíritu apostólico. Las diversas formas de apostolado exigen también una particular formación. Por lo que toca a la evangelización, los seglares deberán estar preparados particularmente en aquellos puntos de la doctrina católica que están hoy sometidos a la discusión por el materialismo. Y por lo que concierne al orden temporal, deberán ser bien educados sobre el significado y valor de los bienes temporales y sobre la doctrina moral y social de la Iglesia. Por lo que respecta finalmente a la obra de caridad, el seglar deberá ser educado ya desde la infancia, particular en la necesidad de los hermanos, a socorrerlo con eficacia. Además de las publicaciones, reuniones, congresos, centros de estudio que ofrecen ayuda eficaces para la formación apostólica. Este concilio desea que se creen centros de estudio. Al final el concilio exhorta, una exhortación final. El concilio exhorta a todos los seglares a que respondan con generosidad al llamamiento de Cristo y las mociones del Espíritu. Por eso, queridos hermanos y hermanas, lo que el concilio nos propone es eso. Como decía al comienzo, el concilio, con el propósito de intensificar el dinamismo apostólico del pueblo de Dios, se dirige solicitando a los cristianos seglares, cuya función específica y absoluta es necesaria en la misión de la Iglesia. Ha recordado ya en otros documentos, porque el apostolado de los seglares, que brota de la esencia misma de su vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. Por eso la propia Sagrada Escritura demuestra con abundancia cuán espontáneo y fructuoso fue el dinamismo en los orígenes de la Iglesia. Podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versos del 19 al 21, y Romanos 16, del 1 al 6. Nuestro tiempo no exige menos celo en los seglares. Por el contrario, las circunstancias actuales piden un apostolado seglar mucho más intenso y más amplio, porque el diario vivir, el diario incremento demográfico, el progreso científico y técnico, la intensificación de la relación humana, no solo han ampliado inmensamente los campos del apostolado de los seglares, en su mayor parte abiertos solamente a esto, sino que además han provocado nuevos problemas que exigen atención, despiertan y preocupación diligente por parte del seglar. El concilio dice que la urgencia de este apostolado es hoy mucho mayor, porque ha aumentado como
Es justo la autonomía de muchos sectores de la vida humana, a veces con cierta independencia del orden ético y religioso. Y luego el concilio se propone en este decreto explicar la naturaleza, carácter y variedades del apostolado seglar, exponer los principios fundamentales y dar instrucciones pastorales para comunicarle mayor eficacia, todo lo cual ha de tenerse como norma al revisar el derecho canónico en lo referente al apostolado seglar. Por eso la participación de los seglares en la misión de la Iglesia. Por eso la Iglesia ha nacido con este fin: propagar el reino de Cristo en toda la tierra, para gloria del Dios Padre, y hacer así a todos los hombres y mujeres partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin recibe el nombre de apostolado, el cual la Iglesia lo ejerce por obra de todos sus miembros. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado. Así como en el conjunto de un cuerpo vivo, no hay miembros que se comportan de forma meramente pasiva, sino que todos los participantes en actividad vital del cuerpo, de igual manera en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Todo cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. Y eso lo podemos ver pues en Efesios 4:16. No solo esto, es tan estrecha la conexión y trabazón de los miembros en este cuerpo, que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo. Hay en la Iglesia diversidad de ministerio, pero unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar, de regir en su propio nombre y autoridad. Así también los seglares, por su parte, al haber recibido participación en el ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les atañe en la misión total del pueblo de Dios, según pues el bautismo que los hace ser Cristo profeta, Cristo sacerdote, Cristo rey. Luego pues los fundamentos del apostolado, el deber y el derecho del seglar al apostolado se deriva de su misma unión con Cristo cabeza, inserto por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robusteciéndose por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo. Es el mismo Señor el que los destina al apostolado. Son consagrados como sacerdocio real y nación santa. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 10. Para ofrecer hostias espirituales en todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todo el mundo. Por eso son los sacramentos y sobre todo la Eucaristía los que comunican, alimentan en los fieles la caridad, que es como el alma de todo apostolado. El apostolado se ejercita en la fe, en la esperanza, en la caridad, que el Espíritu Santo difunde en el corazón de todos los hijos de la Iglesia. Más aún, el precepto de caridad, que es el mandamiento máximo del Señor, urge a todos los cristianos a procurar la gloria de Dios por el advenimiento de su reino y la vida eterna a todos los hombres y mujeres. Por consiguiente, a todos los cristianos se impone la gloriosa tarea de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido, aceptado en todas partes por todos los hombres. También el concilio nos invita que este apostolado debe tener una espiritualidad. Cristo, enviado por el Padre, es la fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia. Es por ello evidente que la fecundidad del apostolado seglar
depende de la unión vital de los seglares con Cristo. Lo afirma el Señor y dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Juan 15, verso 5. Esta vida y esta unión íntima con Cristo es la iglesia. Se nutre con los auxilios espirituales comunes a todos los fieles, muy especialmente con la participación activa en la sagrada liturgia. Los seglares deben servirse de estos auxilios, tal forma que el cumplir como es debido las obligaciones del mundo en la circunstancia ordinaria de la vida. Tal vida exige ejercicio continuo de la fe, en la esperanza y en la caridad. Queridos hermanos, el concilio pues nos exhorta, nos dice pues, por eso también los fines que hay que lograr, nos dice el concilio, la obra redentora de Cristo, aunque de suyo, se refiere a la salvación de los hombres. Se propone también la restauración de todo el orden temporal. Los seglares, por tanto, al realizar esta misión de la iglesia, ejercen su propio apostolado, tanto en la iglesia como en la sociedad, como en el mundo. Lo mismo en el orden espiritual que en el temporal. El seglar, que es al mismo tiempo fiel y ciudadano, debe guiarse en uno y en otro orden, siempre solamente por su conciencia cristiana. El apostolado de la evangelización y la santificación de los hombres. La misión de la iglesia tiene como fin la salvación de todos los hombres y mujeres, la cual hay que conseguir con la fe en Cristo, con su gracia. Por tanto, el apostolado de la iglesia y todos sus miembros se ordena en primer lugar a manifestar al mundo con palabras y obras el mensaje de Cristo y a comunicar su gracia. Todo esto se lleva a cabo principalmente por el ministerio de la palabra, de los sacramentos encomendados de forma especial al clero, y en el que los seglares tienen que desempeñar también un papel de gran importancia para ser cooperadores de la verdad. En este orden, sobre todo, se complementa mutuamente el apostolado seglar y el ministerio pastoral. Queridos hermanos, esto lo que dice pues el Concilio Vaticano II, o sea que a eso es lo que el Señor nos invita hoy pues a partir pues de esta solemnidad de los apóstoles de San Pedro y San Pablo. Por eso ellos son los modelos de vida para nosotros, y aprendamos pues de ellos ser auténticos y verdaderos apóstoles de Jesucristo. Así sea. Vamos a terminar con el canto que nos conduzca la iglesia, página 31. El Señor esté con ustedes, y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Buen día a todos, un buen fin de semana, preparándonos pues para el domingo, Día del Señor, y el lunes pues a esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, pilares de la iglesia. Amén. Que nos conduzca a la iglesia por tu sendero, Señor. Que los obispos y el Papa nos encaminen a ti. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Que nos sintamos hermanos, unidos siempre en tu amor. Que todos juntos hagamos
la gran familia de Dios. Te lo pedimos.